Gracias por continuar con nosotros. Bueno, como anunciáramos hace un momentico, en escena don Elpidio Báez, diputado de la República por el Distrito Nacional, circunscripción número 3. Bienvenido, Elpidio, a este espacio de nuevo, su casa. Muchas gracias por darme la oportunidad siempre de conversar con ustedes y de conversar con su público. Gracias, bienvenido. Vi al Partido de la Liberación Dominicana expresar pesar por la muerte de doña Rosa. También lo hizo el PRD y Miguel Vargas, lo han hecho los líderes políticos del país. ¿Cómo tú recibiste esta noticia, Elpidio? Mira, a mí me impactó, porque quien me da la información es mi esposa. Yo estoy leyendo un libro sobre democracia y los peligros de la democracia. Y entonces la esposa me sorprende, me dice, acaba de informar que la esposa de Hipólito murió de un infarto. Y entonces la esposa mía se preocupó cuando vio mi reacción, de sorpresa, porque se trata de una señora muy delicada. Apreciada por todo el país. Una señora que decidió apartarse le pidió a su esposo, cuando era presidente, que la dejara en su casa. Que ella iba a mandar en su casa y que no se iba a meter en palacio. Entonces ella siempre ha caído bien, una señora muy discreta, muy respetuosa. Un emblema. Es una familia distinguida. La familia de Hipólito y de doña Rosa es una familia ejemplar, de trabajo, de dedicación. Los hijos son exquisitos. Por ejemplo, yo conozco a Ramón Hipólito. Yo también. Y es un muchacho. Con él aprendí a jugar tenis de mesa. Por ejemplo, va y se pone a jugar con los muchachos y apoya a los grupos y demás, y es de buen talante. Y entonces esta muerte impactó, sobre todo quienes estamos en el mundo político, nos impactó. Una señora de 82 años, la misma edad que mi mamá. Inmediatamente me acordé de mi mamá, porque a esa edad los seres humanos tenemos todos los achaques. Sí. A los 82. Y es el promedio de vida. Y en medio de una actividad pública, de un proyecto que ella misma había fomentado desde hace muchos años. Imagínate. Ese es el promedio de vida, 80, 82 sí, años. Pero ella estaba llena de vida. Recordé lo de mi mamá, porque siempre a esa edad ya la curva de la vida comienza a descender. Claro. Lo que sucede es que si tú no tienes una dolencia prolongada, si tú no estás en cama, no te están tratando una enfermedad y de repente un infarto te viene y te sorprende. Entonces la sorpresa es, o sea, tú estás lleno de salud y de repente la vida te juega una mala pasada. Correcto. Un accidente, un infarto. Sí, es cierto lo que dice don Elpidio. O sea, la sorpresa de un evento impredecible no es lo mismo que estar en cama por una enfermedad que te puede llevar a la muerte. Así es. Y se expresó ese sentimiento en el rostro, en el comportamiento posterior de don Hipólito Mejía. Muy compungido. Desde aquí le damos un fuerte abrazo. Esa imagen de Hipólito impacta. Sí, llorando. Mira, Elpidio, entremos de esta dimensión. Entremos a la situación del PLD. El Partido de la Liberación Dominicana, que vivió un periodo 2020 desgraciado, comenzó desde febrero hasta diciembre, el PLD vivió un año desgraciado. Con el golpe de Estado de febrero, la situación de las elecciones, todo en decadencia, en desgracia, terminando con una gran cantidad de gente presa en diciembre. El 21 ustedes definen todo un proceso de reestructuración interna. ¿Qué vamos a hacer el 22? Bueno, el PLD no se ha quedado de brazos cruzados, esperando el desarrollo de los acontecimientos. El PLD está dando respuesta, se dedicó y se ha dedicado primero a su transformación, a su reestructuración y a su renovación. Renovación que tenía pendiente desde hace 20 años. Es decir, el PLD no le puso atención a su estructura, a la organización, porque los partidos grandes, cuando llegan al poder, descuidan la organización. Es una norma. Al PLD le pasó lo mismo que al Partido Reformista, le pasó lo mismo que al PRD, y le está pasando lo mismo al PRM.
las mismas quejas de la dirigencia y la militancia del PRM, me parece que es una copia al carbón, como decíamos antes, una fotocopia de las quejas en el PLD, de las demandas. ¿Por qué? Porque el partido de gobierno, siempre la dirigencia cuando está en el gobierno, no quiere que se le mueva mucho. No quiere que el partido tenga vida propia. No quiere que el partido actúe con autonomía de la dirección del gobierno. ¿Por qué? Porque se convierte en un problema. Por ejemplo, el PRD, cuando era liderado por Peña Gómez, tenía independencia del gobierno. Tenía independencia del gobierno de Antonio Guzmán, tenía independencia del gobierno de Salvador Jorge Blanco, y el partido se le convirtió en un problema a su propio gobierno. Es correcto. Dada esa experiencia, los gobiernos sucesivos que hemos tenido tratan de que el partido no se mueva mucho. Por eso designan a los miembros de la comisión política en el gobierno, le dan puesto a los miembros de la dirección nacional en el gobierno y todo se queda ahí. Por eso el PLD... Pero el gran pecado del PLD fue la poca movilidad durante tanto tiempo, 20 años sin movilizarse. Eso afectó, evidentemente que afectó. Entonces, ahora el PLD está aprovechando que está en la oposición para ponerle atención al partido. Renovación del comité político, renovación del comité central. En este momento, en el mes de marzo, comienza la renovación de las estructuras medias y de base en el partido. Y en eso hemos estado trabajando. Tú puedes ver a Charlie que está haciendo una buena labor. Muy buena, lo veo en el interior del país fajado. Con la Secretaría General itinerante. Lleva ya 1 año y 1 mes. Sí, sí. Y entonces ahora estuvo en Higüey, luego se va a Monteplata. Lo vi en Puerto Plata, en Montecristi, lo he visto en el interior del país. Y hay un contacto permanente con la base del partido, hay una conversación, un diálogo para que los compañeros se expresen y digan qué les afecta, cuáles son sus expectativas, y él está haciendo una buena labor ya que refieres a Charlie, guárdame para el final, ¿verdad? Lo de la lechuga. ¿Verdad? Lo de repollo, para que veamos eso. Lo de la lechuga no, lo de repollo. Mira, es una metáfora. Sí, pero para que hablemos de la repollo. Mira, el Pidio, no está claro lo que ustedes llaman una consulta para definir el candidato. ¿Podrías darnos detalles? No sé si tú lo conoces, Luna, tú tienes el dominio del tema. Sí, sí, claro. Mira, en este programa, el primero y único dirigente del PLD que habló de que al PLD le convenía iniciar temprano un proceso de promoción de aspirantes presidenciales fui yo. Correcto. ¿Por qué yo hice ese planteamiento en ese momento? Porque los 2 principales dirigentes de la organización, los 2 liderazgos fuertes, ya no iban a postularse a la candidatura presidencial por el PLD. Leonel se había marchado y Danilo tenía el impedimento constitucional. Por vía de consecuencia, el PLD necesitaba temprano proyectar una figura. Pero ¿en qué circunstancia el PLD comenzó a proyectar figuras presidenciales? Bueno, con un impedimento legal. La ley de partidos le prohibía al Partido de la Liberación Dominicana y a los demás partidos escoger candidatos antes de la fecha establecida por la ley de partidos políticos. ¿Qué fecha establece el año preelectoral? Octubre del 2023. Muy bien. Entonces, cuando tú comparas la situación del PLD, la situación de la Fuerza del Pueblo y de otros partidos, en relación a figuras presidenciales, el PLD aparece en desventaja. ¿Por qué? Porque Luis Abinader va a la reelección. Es una figura conocida por todo el mundo. Leonel Fernández, con 3 gobiernos, es una figura conocida por todo el mundo. Danilo no se puede presentar en el PLD. Todo el que emerja como aspirante presidencial en el PLD es una figura nueva, que necesita de tiempo para proyectarse. Y entonces, ahí surge la idea
de que el PLD pueda promover a sus aspirantes presidenciales y este año en una consulta, entonces escoger un solo. En la consulta Y ese candidato único en esa consulta tendrá un año para promoverse, para darse a conocer. Porque... Pero usted habla de tiempo y darse a conocer. ¿Y de qué sirvió el paso por el Estado Dominicano de los mismos aspirantes a ser candidatos a la presidencia? Mire, o sea, ¿cuál es la perfección? O sea, yo le voy a dar... Porque entonces usted plantea que estarían arrancando de cero, pero yo Margarita, le voy a poner un ejemplo. Abel, su liderazgo en Santiago. Le voy a poner un ejemplo de algo que aconteció con Juan Bosch y Leonel Fernández. En el 90, Leonel era aspirante vicepresidencial. No, en el 94. 94, en el 90 fue candidato a diputado. No, él no llegó a ser candidato a diputado. Bueno, ganó su vaina. José Francisco Hernández era el candidato a vice en el 90. En el 90, y Leonel era en el 94. ¿Qué resulta? Que Bosch era el candidato y Leonel era el candidato a la vice. Cuando Leonel se convierte en candidato presidencial del PLD y comienza a recorrer el país, él se dio cuenta que era un desconocido, a pesar de haber sido candidato a la vice con Juan Bosch. Es decir, la mayoría de los candidatos, exceptuando a Margarita, exceptuando a Leonel, a Danilo y a Luis Abinader y a Hipólito, la mayoría, aunque hayan sido funcionarios, son desconocidos. Sí. Porque el país no es la capital. No, claro. El país no es la capital. Y para tú ser una figura de la dimensión de Margarita, tú necesitas haber permanecido mucho tiempo en la dirección. El nivel de conocimiento de Margarita. En la dirección del Estado. ¿Supera el 90%? Sí, supera el 90%. El nivel de Margarita es comparable solo con Leonel, Danilo, Hipólito y Abinader. Los demás tienen menos del 50%. Sí, eso es lógico. La población no lo identifica. ¿Por qué? Porque no han recorrido el país y porque no han sido los candidatos oficiales de sus partidos. Dos líderes tuvieron un gran nivel de conocimiento en el país que yo conocí, por encima del 98-99%. Solo dos. Sí. Peña Gómez uno. Y Balaguer. Pero tú tienes a Miguel Vargas, que fue candidato, y no tiene ese nivel. No. Por ejemplo. Tú tienes a otros que han tenido... Gonzalo. Pero a veces Gonzalo alcanzó, pero fue candidato y además la facilidad de comunicación. Hizo una buena campaña. En el caso... Pero no tenía ese nivel de proyección cuando era ministro. Pero a veces no es... de obras públicas. Pero eso es un dato en ocasiones positivo y en otra perspectiva negativo. Porque si es que la mayoría de la gente está al margen de la actividad política. Si tú tienes un 98% de conocimiento... Esto es un país político. Solo tiene un 2%. Sí, pero la mayoría de la gente no está al margen de la... Y seguirá pasando, perdón Ángel, en este proceso, y ha estado pasando, dirigentes que van a tratar de ir hacia un partido y el otro, o sea, la captación que ha tenido la Fuerza del Pueblo de supuestamente la mayoría son muchos desconocidos. La mayoría son desconocidos. No tiene ningún tipo de incidencia ni le crean fortaleza política a ese partido. Yo no diría tanto. O a otro, porque también también el Partido del Poder está haciendo lo propio. Yo diría, tienen poca incidencia. Tienen tan poca incidencia que en sus partidos no se atreven a presentarse de manera individual para el cargo al comité político. Se meten todo en un paquete y entonces lo arrastran el liderazgo principal. Correcto. Sí. Elpidio, entremos entonces al proceso que estamos viviendo. Yo comienzo a percibir en la vida municipal que de frente al 24 de abril, que es el cambio de mando en los municipios, ya no es el 16 de agosto, se está dando una alianza como algo no dirigida entre los alcaldes, los regidores de Fuerza del Pueblo, PLD, PRD y quizás uno o dos partidos más. Con el tema de la compra de los alcaldes se dio una alianza pública, PLD, PRD, Fuerza del Pueblo.
con el tema de la reforma constitucional hubo una manifestación conjunta de estos sectores. ¿Qué se cuaja detrás de todo esto, estimado amigo Elpidio? Hay dos momentos que tú tienes que tomarlo muy en cuenta. El gobierno está empeñado en unificar las elecciones con el tema de la reforma. Sí. ¿Por qué el gobierno quiere unificar las elecciones municipales con las elecciones generales? Por lo que fue la consigna de ustedes en el pasado. Porque una derrota del gobierno en las municipales influye en las elecciones generales. ¿No quiere que el escenario anterior se repita? En contra. Correcto. Entonces quieren evitar ese escenario. Porque esa derrota, que se puede dar, como diríamos, hasta de manera natural, ¿verdad? Porque el gobierno va a tratar de ganar esas elecciones, pero el gobierno está notando que la caída en su popularidad se puede reflejar en ese proceso. Y sobre todo en el ámbito municipal. Claro. El caso de Santo Domingo Este, por ejemplo. Entonces, una derrota del gobierno en esas elecciones, evidentemente, que potencializa a la oposición para derrotar al gobierno en mayo, en las elecciones de mayo. Entonces, el gobierno, la primera apuesta del gobierno es la reforma a la Constitución. Esa es la primera apuesta del gobierno. No es para independencia del Ministerio Público, independencia de esto y lo otro, que ni siquiera tiene claro la independencia del Ministerio Público, porque ni siquiera han definido quién va a nombrar al procurador. Ni siquiera lo han definido. En el proyecto que ellos están promoviendo no tienen quién va a designar al procurador, por ejemplo. Pero sí ellos tienen claro que quieren unificar las elecciones. Sí, claro. O si pueden cruzar, aún sea comprando los legisladores, la eliminación del 50 más 1. Y el otro objetivo es, los dos principales objetivos del gobierno es bajar el umbral del 50 al 40 para tratar de cruzarlo, y segundo, unificar las elecciones. Correcto. Para evitar esa alianza que se puede dar perfectamente y sin mucho problema. El gobierno dispuso de 4.000 millones de pesos que se los dio a la Liga Municipal Dominicana para traerse a los alcaldes. Hay una compra masiva de alcaldes, o sea, de directores. Usando dinero público. Yo no sé cómo muchos comunicadores que defienden los impuestos que paga la gente no han dicho nada de este tema. No me lo van a decir, de que están tomando ese dinero para comprar. Que ahora son parte del gobierno. A alcaldes y a directores de distritos municipales. Y también cuando un comunicador dice, cuando analiza los temas de impuestos, dice, yo pago mis impuestos, ese es el primero que no lo paga tampoco. Mira, la verdad que yo fui a Impuesto Interno a resolver un problema que tengo y yo vi desfilar muchos periodistas por ahí. Miren, señores. Mira, faltan 8 días para la presentación del ISR, así que apúrate. Ay, sí, apúrate. Todo en cero. No hay tiempo para prórroga ya. Elpidio, la agenda legislativa está como en el aire, no se percibe, con tantas expectativas que se crearon para lo que iba a ser esta primera legislatura de este año. Sin embargo, luce opaca, no se percibe que hay una agenda definida. Y ahora un enfrentamiento entre ustedes y el Senado. ¿Qué es lo que está pasando? Hay dos cosas. En el día de ayer hicimos una reunión de dominio, convocada por el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco. Reunimos a los presidentes de comisiones y en esa reunión se presentó los temas que son prioridad, lo que se llama la agenda legislativa priorizada. Fue presentada y Alfredo Pacheco presentó algunas ideas para agilizar la aprobación de aquellos proyectos importantes y de cómo facilitar la aprobación de aquellas iniciativas que no tienen tanta trascendencia, pero que figuran en la agenda legislativa. Es una preocupación, el tema se está discutiendo. Hay temas que son tema país. Claro. El proyecto del agua, por ejemplo, ese es un proyecto país. Hoy es Día del Agua. Por ejemplo, el proyecto que tiene que ver con el reordenamiento territorial, también es un tema país. Un proyecto y figura. No, es que el tema no es sencillo, el tema es complejo. Por ejemplo,
Las mejores tierras de La Vega la están urbanizando. Sí, y en Moca, En Moca también, Y en tierra Moca productiva. también. el Licey, en Por todas ejemplo. partes. En San Francisco de Macorís, San ya se Francisco perdieron todas. ya se perdieron. Por ejemplo, entonces ese es un tema. Lo que sucede es que no es tan sencillo el abordaje. Tú tienes que la mayoría de las tierras costeras en el este ya son tierras de vocación turística. Claro. Sí. Entonces no tenemos un plan, no tenemos una ley, no tenemos una propuesta para ir definiendo qué tierras deben ser protegidas. Hay tierras, por ejemplo, que fueron declaradas como parque nacional. Y hay que redefinir el uso o usufructo, por ejemplo, por lo menos de su zona de amortiguamiento. Por ejemplo, o sea, ese es otro tema. No, y el Y tema entonces es- la discusión hay que tratar de sacar ese proyecto, esa ley, para ponerle un poco de orden al país. El tema es que no podemos ser tan ingenuos. Los dominicanos sabemos que cuando se discute una ley de ese tipo, beneficia o afecta intereses. Entonces, cuando usted está definiendo el uso del territorio, y como usted planteaba muy bien, esto es vocación turística, bueno, entonces hay que saber y quiénes son los dueños originales de esas tierras. Entonces empiezan a comprarle a campesinos, empiezan a comprarle a aquello, le dan ya... O sea, hay todo un mecanismo de intereses que se van creando para personas que se van a aprovechar de una documentación que está circulando en el Congreso que dice, me va a dar poder económico. Por eso es que se ha llevado mucho tiempo, pero esa ley es importantísima, muy trascendente. Tú hablabas del tema de seguridad jurídica. Claro. Ahí entra el tema inmobiliario. Oh, No, pero claro, eso es el principal. carajo, Ese es el principal. Recordemos lo que pasó en el este. ¿Eh? lo que está pasando. Bueno, ya se ha aminorado, pero ahí había terrenos que se habían vendido 5 y 6 veces. Por En este ejemplo, momento, por ejemplo. si hay un problema real en el país, es que si tú vas al registro de títulos y sumas los títulos que hay, el Pidio Báez tiene 30 tareas, Luna Valiente tiene 30.000 tareas, Ángela Costa tiene 0 tareas, fulano tiene... Pero lo que- Suma 3 Repúblicas Dominicanas. Pero hay que decir 3 Repúblicas Dominicanas. que la Suprema Corte de Justicia le ha puesto mucha atención al problema. Y aún así, poniéndole atención a lo que es el área inmobiliaria, los problemas Pero continúan. también lo que pasaba en Los problemas la continúan. región este de que Porque la mafia comienza adentro. me quitó la palabra. Existió una Ese es el problema. mafia en en el famoso tratamiento de la parcela número 6 en Higüey que retrasó, por ejemplo, el desarrollo del grupo Tropicalia de los Cisneros Sí. a un nivel donde aparecía un tipo que decía, no, pero es que ese cocotero que está ahí en esa parcela es mío y yo tengo el título. Igual Entonces- está pasando ahora mismo en Puerto Plata. Entonces, eso, ¿cómo quizás. tú, pero un cómo problema tú, serio. Pero en definitiva, ¿cuál es la visión? Porque hay temas, ustedes se fueron de vacaciones en enero, 15, 13 de enero, con un tema pendiente, Código Penal. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la suerte de No este entra tema? el Código Penal, entra... El Código Penal no se aprobó en esa oportunidad. Porque había que mucha prisa, iban a tomarse un poco más de tiempo, Se para no manejó- convocar una legislatura extraordinaria o extenderla, No. lo dejaron para esta, pero no se ha tocado. Lo que sucede es que la presidencia de la Cámara se confió que tenía los votos. Sí. Y hubo una aprobación. Correcto. Pero entonces hubo problemas. Una cantidad de legisladores Hubo una confusión, el pidió. Que ¿Se aprobó la ley o se rechazó el que informe? tenían seguridad de que iban a votar. Cuando llegó el momento no votaron. Y fueron pocos votos. Sí, fueron por 2 votos. Entonces eso Por 2 votos. generó toda una Pero ahí lo que se estaba situación. conociendo, y hay que generar precedentes, el pidio, la parte jurídica, el peso de lo jurídico es fundamental. O sea, lo que se aprobó o se rechazó ahí fue el informe, no el proyecto. El pidio, nos dejaste en el aire con lo de el repollo. ¿Por qué Charlie Mariotti llamó repollo a Fuerza del Pueblo? Porque tiene muchos dirigentes y poca base. O porque tiene nada más una cabeza.
es como una cabeza sin cuerpo. Eso es el repollo. Pero hay que le puso hay- pues sazón político con esa Pero metáfora. hay un error alimentario en el tema, porque lo que se come del repollo son las hojas, no la base. Gracias, Elpidio, O sea gracias que esa repollo tiene fuerza. a todo nuestro público. Nos vemos mañana en esta escena.